Saludos, bienvenidos a La Cuadra. Estás escuchando la temporada 1 dedicada a la historia del pensamiento económico. En la producción, Brian Ortega. En la narración, Guzmán Valdera. Comenzamos el viaje por el universo teórico del padre de la economía, Adam Smith. Adam Smith es uno de los pensadores más inteligentes y más interesantes que nos vamos a encontrar en esta temporada sobre historia del pensamiento económico. El hombre le dicen el padre de la economía y es por una razón. Yo entiendo que se merece el título de padre de la economía porque es el primero que trata de sintetizar y de sistematizar todas las observaciones posibles que se pueden hacer sobre economía. De forma que tratar de colocar en un mismo sistema todas las ideas de forma que coincidan lógicamente dentro de unos principios generales y con esto tratar de explicar las observaciones hechas sobre asuntos económicos, para mí eso solo amerita que Adam Smith sea considerado el padre de la economía. Pero no solamente eso, es que hay un conjunto de ideas que todavía son válidas y que sirven para explicar lo que es la economía hoy por hoy. O sea, yo creo que Adam Smith es el pensador central de la economía ortodoxa y es un tipo honestamente brillante. Y vamos a analizarlo en 2 episodios. Un primer episodio donde vamos de forma general a examinar su vida, vamos a ver algunas de sus teorías, pero son tantas que creo que es mejor hacerlo en 2 episodios. Una primera parte hoy y el próximo episodio entonces hacemos una segunda parte y lo analizamos bien completamente. Bueno, entonces hemos visto que con anterioridad en Smith hay un mercantilismo que plantea que la nación se hace rica en la medida en que se traiga una oferta monetaria mayor. Es decir, en la medida en que traigamos más oro, más plata, la nación se va haciendo más y más rica. Tenemos entonces la idea de los fisiócratas que entienden que hay un conjunto de leyes naturales que rigen la actividad económica y que lo que tiene que hacer el buen economista, lo que tiene que hacer el jefe de Estado que le interesa los asuntos económicos es descubrir esas leyes naturales y aplicarlas. Bueno, se aplican solas, pero de alguna manera no interceder, permitir que funcionen de manera natural y a través de un sistema judicial, entonces castigar a todos aquellos que actúen en contra de estas leyes naturales. Entonces ahí tenemos de forma muy muy resumida lo que es el pensamiento de los mercantilistas y lo que es el pensamiento de los fisiócratas. Adam Smith, que estudió a estos pensadores, que estudió estos sistemas muy bien, va a responder fundamentalmente a las ideas centrales de estos 2 sistemas. Adam Smith no es un economista tradicional, no se dedicó 100% a la economía. Obviamente su aporte fundamental es en el área de la economía, pero es un filósofo en términos generales. Es un filósofo, de hecho era catedrático de filosofía moral, publicó un libro en 1759 sobre filosofía moral. El título del libro es Teoría de los sentimientos morales y lo vamos a analizar en breve. Entonces, no fue hasta 1776 cuando Adam Smith publica Sus riquezas de las naciones. El nombre, como se conoce el texto de forma formal, es Investigación sobre la naturaleza y causas sobre la riqueza de las naciones. Entonces vamos a responder a la pregunta esencial del libro, que es cuál es la naturaleza y cuáles son las causas por las que una nación se hace rica. Esa es la pregunta que Adam Smith intenta responder en su texto. Mucho tiempo después de su muerte apareció la publicación de un conjunto de manuscritos tomados por sus estudiantes sobre cátedras que fueron enseñadas en 1763. Aparecieron en inglés sobre el título de Lectures on Justice, Policy, Revenue and Arms. En español sería como clases
sobre justicia política y administración pública. Sabemos que Adam Smith tenía, no sé, algunas nociones sobre cuestiones de administración pública. Sabemos que tenía nociones por la publicación de su libro de 1759 sobre filosofía y sobre teoría moral. Y bueno, obviamente sobre economía por la publicación de 1776. El contexto en el que Adam Smith escribe, sabemos que para 1776, había comenzado la Revolución Americana, de manera que tal vez Adam Smith no logró pensar sobre la Revolución Americana y qué tipo de efectos podía esto causar en la economía, porque publicó el libro el mismo año. Pero sí había un contexto interesante. La revolución industrial apenas estaba comenzando. Adam Smith, de hecho, toma muy en consideración los efectos que va a tener la revolución industrial en su primera etapa. Él considera eso y él entiende que va a jugar un papel elemental en el proceso de producción y lo deja bien claro en el libro. Eso ya lo vamos a analizar. La vida del maestro escocés va a suceder a lo largo de todo el siglo XVIII. Adam Smith nace en 1723 y muere en 1770, de forma que él está en el medio de lo que va a ser el proceso de las actas de cercamiento. Las actas de cercamiento no es más que existían en Inglaterra, para que se entienda lo que era, un conjunto de tierras públicas que se le permitía a los campesinos que no tenían tierra trabajarla. De forma que campesinos sin tierra podían utilizar las parcelas públicas, trabajarlas y producir de esa manera. Estas tierras se fueron privatizando, se cercaban de forma que se le eliminaba el acceso que tenían estos campesinos y luego entonces se privatizaban. Esto de alguna forma que va a suceder desde a lo largo de 3 siglos, de 1600 a 1900, afectando más de 6.8 millones de acres. Esto va a tener algún tipo de influencia en el pensamiento de Adam Smith. Él lo está observando, tiene que ver el conjunto de trabajadores ociosos y vamos a suponer que este proceso va a jugar un papel fundamental en el pensamiento smithiano. También hay que entender lo que estamos a punto de presenciar con la aparición de Adam Smith en el panorama del pensamiento económico. Recuerden que con este señor comienza el periodo clásico y con el periodo clásico el liberalismo económico. Ese término de liberalismo económico hay que entenderlo en contraposición al feudalismo y del mercantilismo. Lo digo porque en el feudalismo hay un conjunto de restricciones, el comercio no se hace de forma con todas las libertades que se va a hacer más adelante. Recuerden la pugna entre los que participaban del sistema feudal y los comerciantes, algo así como lo hacían de forma casi clandestina. Y sabemos que en el mercantilismo lo que se promueve es una acción activa del Estado. El Estado interviene de forma frecuente en el proceso económico, en el mercantilismo, y entonces lo que propone el liberalismo económico es una parada con eso. Es totalmente lo opuesto, es a mandar al Estado a su casa y a no meterse en los asuntos económicos. De forma que el término liberalismo económico o liberalismo clásico se entiende mejor en contraposición al feudalismo y al mercantilismo. Hay autores que plantean que Adam Smith realmente está sobrevalorado, porque supuestamente en su obra de 1776, La riqueza de las naciones, lo que Adam Smith realmente hace es poner todas las ideas que se habían dicho con anterioridad, asumirlas como si fueran de él y a acreditarse todo este pensamiento. Yo estoy en desacuerdo. Para mí Adam Smith es uno de los grandes pensadores de la historia del pensamiento económico. El simple hecho de organizar el pensamiento que se había dado hasta su época y organizarlo de tal manera que tuviera conexión lógica dentro de un sistema, para mí eso ya le coloca a él como un pensador importantísimo. Pero no es solamente eso lo que hace. Adam Smith nos ayuda a entender
de una manera más transparente, más clara a través de sus teorías, lo que es la economía. Es el padre de la economía y nosotros le damos el sitio que se merece. Es un gran pensador. Adam Smith es un gran sintetizador, pero sintetizar el pensamiento de Smith en su totalidad no es tarea nada fácil. Recordemos que el hombre es un filósofo, no un economista. Y como filósofo se interesa por distintas cuestiones, entre ellas la economía. Es difícil especialmente conectar de manera lógica las ideas de Smith sobre teoría moral y sobre economía. Recuerden que Smith publica en 1759 Teoría de los Sentimientos Morales y se ha escrito mucho, todavía se sigue escribiendo, hay mucho material tratando de descubrir cuáles son las líneas conectoras entre este texto del 59 y Riqueza de las Naciones. ¿Por qué es importante? Porque entendemos que aquí se esconde parte del material indispensable para poder entender Riqueza de las Naciones. Vamos a dedicarle 5 minutos a analizar este texto del 59, de 1759, y vamos a analizarlo para ver si podemos nosotros hacer algunas conexiones. Admitimos que aquí solamente nos interesa en esta temporada analizar a Adam Smith en su función de economista y no como filósofo. Ya eso tomaría un conjunto de episodios. Tal vez en otra ocasión le dedicamos una temporada a analizar a Adam Smith y entonces los estudiamos en toda su complejidad. Pero ahora solamente nos interesa su aspecto como economista y entonces vamos a tratar de señalar las cuestiones que entendemos nosotros que enriquecen el pensamiento económico de Adam Smith, que son claves esenciales para abrir los candados que cierran el entendimiento en la cuestión de sus teorías económicas. Entonces, lo primero es que para Adam Smith la simpatía es fundamental y él la define como esta capacidad humana de colocarnos en los zapatos del otro. Entonces, la simpatía para Adam Smith puede más que el egoísmo. El egoísmo es esencial, la simpatía también es esencial. La simpatía es esa capacidad de colocarnos en el lugar del otro. Para Smith hay dos tipos de pasiones: pasiones sociales y pasiones no sociales. La bondad, la humanidad y la generosidad son pasiones sociales, pero el odio y el resentimiento no lo son. Y no son pasiones sociales porque para él existe algún tipo de cortocircuito en la simpatía cuando existen intereses encontrados entre dos individuos. Y ahí es donde sale el odio y ahí es donde sale el resentimiento. Para Smith, los hombres que se dedican a buscar fortuna generalmente abandonan el camino de la virtud. Pero lo hacen creyendo que una vez consigan la fortuna, podrán con su fortuna limpiar su nombre. Es decir, llevar a cabo obras que puedan entonces hacerle olvidar a la gente el conjunto de prácticas malvadas, sinvergüenzas que llevaron a cabo en el pasado. De forma que entre los hombres que van a buscar la fortuna y el camino de la virtud existe un espacio. Eso es muy importante porque para Adam Smith los hombres que van a buscar la fortuna, que son los capitalistas, son esenciales en su forma de entender, en su relato de progreso. Entonces, yo quisiera señalar eso porque me parece que aquí hay claves para entender la función del empresario, del capitalista, una vez entremos en Riqueza de las Naciones. Para Smith se puede vivir con amor y sin amor, es decir, en armonía o sin armonía. Para él, el hombre es sumamente social. Somos animales sociales, de forma que tenemos que vivir en sociedad. Vivimos en sociedad de manera armoniosa o no necesariamente, no tenemos que estar en armonía porque necesitamos la sociedad. Pero lo que no puede faltar es la justicia. Es decir, para él se puede vivir sin amor social, pero no se puede vivir sin justicia. Sin justicia, las sociedades se rompen. Para mí, aquí
está la clave para entender por qué Adam Smith tolera la presencia de un Estado. Recuerden que la no presencia en los asuntos económicos para Adam Smith es esencial, ¿no? El Estado tiene que sustraerse, no puede estar interviniendo en los problemas económicos, y eso lo vamos a analizar en breve. Pero por la única razón, si existe una razón por la que Adam Smith no propone la desaparición del Estado, es probablemente este punto acá, entendido en este texto de 1759, y es que el Estado tiene que suministrar justicia, y sin el suministro de justicia de parte del Estado, la sociedad no es sostenible. Entonces aquí vemos uno de los puntos esenciales por la que yo creo que este texto es importante para entender Riqueza de las Naciones. Hay dos pasiones fundamentales: la simpatía y el egoísmo. El hombre tiende al egoísmo, pero la simpatía puede vencer al egoísmo. ¿En qué forma y de qué manera? Para entender esto, Adam Smith acude a un relato de un señor europeo que se levanta y se entera de que la China fue tragada por la tierra. Desapareció el reino de la China. Y el hombre se molesta, se pone triste, comenta con la esposa la tragedia, analiza de alguna forma los inconvenientes para la economía global que va a tener la desaparición de la China, pero en la noche duerme tranquilamente y supera la tragedia con rapidez. Sin embargo, si a este mismo hombre al otro día se le corta el dedo meñique cortando cebollas, el hombre no podrá dormir y se traumatizará. Es decir, que el drama de perder millones de ciudadanos puede superarse más rápido para un individuo que el hecho de perder un dedo de la mano. Esto no tiene sentido, esto no tiene lógica. Aquí es el egoísmo, es decir, darle más importancia al problema personal, aunque menor, que al problema mayor, que ha sido la inmensa tragedia de perder millones de personas en la China. Esto no es posible. Para Adam Smith, entonces, aquí vence el egoísmo sobre la simpatía. Pero la simpatía se puede y se debe imponer sobre el egoísmo en la medida en que la razón, la voz interna del hombre, juegue un papel fundamental. Para Adam Smith tenemos una voz interna. Esa voz interna se llama la razón. Y es la razón que llama reflexión al hombre. Y esa reflexión entonces coloca a la simpatía en la posición que merece, por encima del egoísmo. Sin razón, entonces la simpatía no puede ganar. Entonces existe una relación interna entre la simpatía y la razón. El sistema moral de Adam Smith se conoce como deísmo optimista. Deísmo optimista porque Adam Smith declara un conjunto de valores que son positivos y otro conjunto de valores que son negativos, pero no explica por qué hay un conjunto de valores positivos ni explica por qué los otros son negativos. Entonces, lo que se interpreta en función de esto es que hay un tercer individuo, Dios, decimos que es Dios, que está entonces diciéndonos cuáles son el conjunto de valores que son positivos y que son negativos. O pudiéramos sustituir a Dios por la razón. O sea, la diosa razón nos dice, bueno, este es el grupo de valores positivos y aquel es el grupo de valores negativos. Entonces, como no hay una razón de fondo para decir por qué hay valores positivos y por qué hay valores negativos, sino que simplemente se le señala, entonces vamos a decir que la diosa razón está detrás de esta clasificación. Vamos a hablar ahora sobre Riqueza de las Naciones. Comenzamos nuestro análisis sobre Riquezas de las Naciones comentando la opinión de Adam Smith sobre la virtud de la división del trabajo. Adam Smith defiende la división del trabajo hablando sobre una fábrica de alfileres que es capaz de producir 48,000 alfileres diarios con
10 empleados. Solamente 10 empleados para una proporción de 4.800 alfileres por empleado. Él nos dice que si cada empleado de manera independiente se pusiera a hacer alfileres sin hacer división de trabajo, tal vez podamos producir unos 15, 20, 30, sin duda no más de 100. Aquí entonces se ve la eficiencia que se consigue cuando hay división de trabajo. Se aumenta la producción de manera significativa. La razón detrás de la eficiencia en la división de trabajo tiene que ver con 3 factores. La primera es que los trabajadores se súper especializan en tareas simples. Número 2, el trabajador no pierde tiempo en cambiar de una tarea a otra. Y número 3, cuando la tarea se simplifica de manera significativa, podemos entonces crear máquinas que ayuden al trabajador a desempeñar la tarea. Entonces, las 3 razones son estas. Y aquí entendemos entonces la virtud de la división del trabajo. El otro aspecto que vamos a analizar es la competencia y la mano invisible. Para Adam Smith el egoísmo es esencial. Aquí el egoísmo es lo que mueve a la economía capitalista desde el punto de vista de su pensamiento. No apelamos, nos dice en una frase el Capital, a la benevolencia del panadero, del cervecero, del carnicero. Apelamos a su egoísmo. La competencia, analizada a distintos ángulos, yo propongo 4, desde el ángulo de los empresarios, los capitalistas, ¿no? Desde los ángulos de los demandantes, es decir, los que van al mercado a comprar bienes, los oferentes, los que van al mercado a vender bienes, y los trabajadores, los que trabajan para los capitalistas a cambio de un salario. Los empresarios lo que quieren es sacar tanta ganancia como sea posible, sacar rédito. Entonces los empresarios, donde sea que vean ganancia, donde sea que vean una ganancia extraordinaria por encima de la ganancia normal que experimentan en su negocio, entonces van a moverse a donde sea que ellos puedan percibir mayor ganancia. Esto hace que donde tengamos ganancias grandes, entonces tengamos un número creciente de empresarios participando en esa industria. Los demandantes, cuando van al mercado, lo que quieren es la mayor calidad posible al menor precio que se oferte. Entonces, mayor calidad a menor precio, y eso crea una presión de baja de precios y mayor calidad. Pero los oferentes lo que quieren es vender al mayor precio, pero lo que quieren es vender. Entonces no pueden mantener precios altos si la demanda anda demandando a ciertos precios. Entonces se da ese equilibrio. La competencia es realmente lo que va a determinar el orden que genera la mano invisible de Adam Smith. Es la competencia el secreto para entender la mano invisible. Cuando vamos detrás de nuestros intereses egoístas, pero vamos frenados por la competencia, es decir, yo quisiera vender mi servicio lo más caro posible, pero tengo la realidad de la competencia, que hay un señor, hay una señora que ofrece un bien similar al mío y lo está vendiendo por mitad del precio. Entonces la competencia me obliga a frenar mi egoísmo, vender mi producto al precio del mercado. Ese egoísmo frenado por la competencia es lo que permite la máxima producción y el crecimiento económico. Vamos a ver más adelante cómo este crecimiento económico y la máxima producción y la expansión de los mercados son vitales para el elemento de la virtud de la división del trabajo. Estamos analizando cuestiones que parecen separadas, pero en la medida en que avancemos en el relato, vamos a ver cómo esto Adam Smith lo conecta de forma maravillosa y entonces crea este sistema de pensamiento muy propio de él. Para Adam Smith, la presencia del gobierno en la economía doméstica tiene que ser mínimo, porque los individuos son más capaces de gestionar su propio interés. De forma que el Estado lo único que puede hacer es joder en el proceso económico, y es necesario que no interfiera. Mínima presencia en los asuntos de economía doméstica. Cuando nos movemos al comercio internacional, Adam Smith propone la misma receta que lo que propone en cuestiones de economía doméstica. Él quiere mínima presencia del Estado,
que no existan prohibiciones, que los ciudadanos puedan comprar, puedan acceder al mercado internacional, se pueda comprar y se pueda vender con poca presencia del Estado. A Adam Smith no le importa que las balanzas comerciales sean negativas. ¿Por qué no le importa? Porque para Adam Smith la oferta monetaria no juega un papel en la economía real. En la economía real lo que importa es la producción, lo que importa es el crecimiento económico, no la oferta monetaria. Y si se pueden consumir mejores bienes más baratos en el mercado internacional, y si nosotros pudiéramos vender nuestros bienes que son más baratos y de mayor calidad en el mercado internacional, entonces ¿por qué tenemos que limitar esto? Adam Smith entendía, sin duda alguna, que todos se beneficiaban a la larga en el mercado internacional. Sin embargo, él no nos dice que el mercado internacional es un juego de suma positiva. O sea, él no niega el hecho de que la economía internacional sea un juego de suma cero, pero se puede deducir de su pensamiento, de sus opiniones sobre asuntos sobre el comercio internacional, que él sí entendía que la economía era un juego de suma positiva. Esto en cuanto al comercio internacional. No importa la balanza comercial, porque la oferta monetaria no es relevante, y todos los países a la larga se van a beneficiar del comercio internacional. En cuanto a los impuestos, Adam Smith entendía que se necesitaban impuestos muy específicos para obras públicas, las carreteras, los puentes, para asuntos de defensa nacional y para la educación. Adam Smith reconoce que, lo comentamos anteriormente, que el trabajador especializado puede idiotizarse llevando a cabo todo el día un trabajo muy simple. Él trata de contrarrestar este efecto promoviendo una educación pública que la brinde el Estado, y para esto hay que pagar impuestos. Ahora, para pagar impuestos se necesitan cumplir, el Estado necesita cumplir un conjunto de requisitos que él propone. Lo primero es que los impuestos tienen que ser proporcionales a los ingresos. Eso es lo primero. Lo segundo es que los impuestos tienen que ser predecibles en cantidad y en el momento de cobre. Es decir, el contribuyente tiene que saber cuánto pagará y cuándo lo pagará. Lo tercero es que debe pagarse en el momento más conveniente para el contribuyente. Cuando al contribuyente le convenga pagar, en ese momento paga. Y lo último, la tarea de la recolección de impuestos no puede ser una tarea que le cueste mucho al Estado, porque entonces es un contrasentido. Seguimos analizando a Adam Smith. Vamos ahora a analizar las teorías de valor que él propone. En el segmento anterior analizamos la competencia desde la óptica de los empresarios, de los demandantes y de los vendedores en el mercado. Pero no incluimos ahí a los trabajadores. La razón por la que no incluimos a los trabajadores para, desde el punto de vista de ellos, analizar los ángulos de la competencia, es porque Adam Smith reconoce que los trabajadores tienen las manos atadas en muchos sentidos. Él entendía que en la Inglaterra del siglo XVIII había inconvenientes para que los trabajadores pudieran, de forma automática o a través de los mecanismos del mercado ya descritos por él, puedan exigir salarios más altos. Entonces ahí no lo incluimos y queríamos señalar ese asunto antes de entrar a hablar de la teoría de valor que desarrolla Adam Smith. La teoría de valor es probablemente la innovación más interesante que brinda el texto de La riqueza de las naciones, la forma en cómo él más adelante va a conectar estas teorías con los precios naturales, con los precios de mercado. Entonces vamos a verla, vamos a desarrollarla. Para él, los bienes tienen dos tipos de valores: valor de uso y valor de intercambio. Valor de uso se refiere a la pregunta de ¿para qué nos sirve el bien? ¿Para qué nos sirve este bien que tenemos?
Valor de intercambio se refiere a cuántos bienes y a cuánto tiempo de trabajo puedo obtener en el mercado si yo decido venderlo, si decido ofertarlo en el mercado, cuántos bienes a cambio puedo obtener y cuánto tiempo de trabajo me ofertan a cambio de este bien que yo tengo. Adam Smith encontraba que las cosas que tenían los bienes que tenían mucho valor de intercambio, tenían poco valor de uso. Y los bienes que tenían mucho valor de uso, tenían poco valor de intercambio. Y aquí entonces él presenta la paradoja del agua y los diamantes. El agua, siendo un elemento que tiene muchísimo valor de uso, que se utiliza para todo, para vivir, para lavarte, para hacer electricidad. Eso lo descubrimos después. Pero el diamante tiene muy poco valor de uso, pero tiene un alto valor de intercambio. El agua tiene un valor de intercambio mínimo. Vaya al mercado, vaya al supermercado y cómprese 2 libras de carne con agua para ver cuánta agua tiene usted que llevar para que le den 2 libras de carne de res molida. Entonces, ese asunto lo presenta Adam Smith y se va a resolver 100 años después. Esa paradoja presentada aquí se resuelve 100 años después. La razón por la que Adam Smith tuvo dificultad para poder explicar dicha paradoja tiene que ver con el hecho de que Adam Smith no distinguía entre utilidades. Él analizaba todo como utilidad total. Y podemos hablar de utilidad media y de una de utilidad marginal y podemos hacer relaciones de precio con este tipo de utilidades. Adam Smith no hizo ese análisis, por eso no pudo entender la relación que hay entre estas utilidades y el precio. Pero eso lo dejamos para después cuando toque. El otro asunto que Adam Smith va a agregar a su teoría de valor es, él hace un doble análisis. Él analiza el valor del bien en una sociedad primitiva y luego analiza el valor de los bienes en una sociedad con una economía avanzada. Cuando nos referimos a una sociedad primitiva, básicamente lo que estamos refiriéndonos es a una sociedad donde el capital y la tierra son inexistentes o son bienes gratuitos. En una sociedad primitiva no hay acumulación, no hay acumulación de bienes, no hay propiedad privada, de manera que el capital es inexistente. Y la tierra, como no hay propiedad privada, es gratuita. Entonces, no podemos analizar como determinantes de valor en nuestro análisis ni el capital, porque no existen en una sociedad primitiva, pero tampoco la tierra, porque la tierra es gratuita y es un bien sumamente abundante como el aire, ¿no? En esta sociedad primitiva, que sirve para el análisis, Adam Smith dice que el trabajo es el único referente determinante de valor relativo en el mercado. Para esto, él trae el ejemplo de cuervos y de venados y castores. No cuervos, venados y castores. Y entonces les pone a un cazador que dura 2 horas para cazar un castor y luego otro cazador que se toma 1 hora para cazar un venado. En 2 horas, el primer cazador logra cazar un castor, ¿no? Y el segundo cazador en 2 horas entonces lograría cazar 2 venados. En función del trabajo aplicado por ambos cazadores, uno entendería que el valor de intercambio que igualaría la ecuación sería 2 venados por un castor. Es decir, 2 horas de trabajo que me da como resultado la caza de 2 venados y 2 horas de trabajo por el otro lado que me da como resultado un castor. El trabajo aquí sirve como referente para determinar el valor relativo. Y esto queda claro y Adam Smith lo explica muy bien. Esperemos que se entienda así de claro, ¿no? Trabajo como referente de valor relativo en una sociedad primitiva. Adam Smith trata de hacer el mismo análisis, pero ahora en una sociedad más avanzada y con una economía entonces distinta, más avanzada. Y la diferencia en cuanto al aspecto económico en esta sociedad más avanzada es que ya hay propiedad privada y existe capital. Se analiza entonces el ejemplo, vamos a brindar el ejemplo de la producción de papas y de la producción de hilo de algodón.
con 4 horas de trabajo, vamos a poner 4 horas de trabajo, se puede producir por un lado 20 libras de papa, con 4 horas de trabajo acumuladas, 20 libras de papa. Y con 4 horas de trabajo se puede producir 1 libra de hilo de algodón. La pregunta es, ¿1 libra de hilo de algodón y 20 libras de papa pueden tener el mismo valor? Para entender esa pregunta y para responderla de manera más inteligente, vamos a preguntarnos, ¿qué preferiríamos producir nosotros? Bueno, preferiríamos producir las 20 libras de papa que la libra del hilo de algodón, porque para producir la libra de hilo de algodón, aunque nos toma la misma cantidad de trabajo, 4 horas de trabajo, vamos a necesitar invertir capital en máquinas especializadas que nos ayuden a fabricar el hilo, y vamos a tener entonces que pagar a un conjunto de trabajadores para que hagan ese trabajo, ¿no? En cuanto a las papas, solamente hay que sembrarlas, esperar a que estén listas y listo, no hay que invertir capital. Siendo esto así, uno se da cuenta que ya el trabajo no puede ser un referente determinante a la hora de considerar valores relativos. Aquí se complica un poquito porque Adam Smith lo que va a decir es que el trabajo en una sociedad avanzada no es el único factor relevante, sino que el capital y los otros costes de producción van a jugar un papel elemental a la hora de determinar lo que él va a llamar como el precio natural, los precios de mercado y bueno, esos dos precios fundamentalmente, porque el precio nominal está atado a la oferta monetaria. Vamos a dejarlo aquí y en el próximo episodio vamos a ver cómo conectamos esta y otras ideas que vamos a brindar del libro La riqueza de las naciones. En el otro episodio vamos a ver la belleza teórica de este texto y espero que la pasen muy bien.